Fenoles. Los fenoles son la función hidroxilo soportado en un anillo aromático. Como probablemente recordarán, la función hidroxilo la podemos considerar como la función alcohol, es el grupo hidroxilo soportado en un carbono de tipo sp3. Luego hay otro tipo de función hidroxilo que es la función enol, donde el grupo se encuentra en un carbono de tipo sp2 y es una estructura totalmente inestable que resuelve el problema de la inestabilidad mediante el fenómeno de la tautomería. Y por último tenemos otro tipo de función hidroxilo donde se encuentra también en un carbono de doble enlace, en un carbono de sp2. Pero ese carbono o esos dos carbonos de doble enlace forman parte de una estructura aromática. Y en ese caso la estructura es estable, no se considera una forma enólica. De hecho, deben pensar en el nombre es fenilo con una estructura enol, por tanto de ahí viene el nombre de fenol. Bien, pero la estructura de fenol no hace una tautomería, puesto que eso implicaría perder el sistema aromático. Tendríamos que aprender de estas estructuras los métodos de obtención fundamentales y sus reacciones más características. Para obtener la molécula de fenol, el método más usual, la reacción más usual, es a partir de una molécula de anilina, tratar con nitrito de sodio en exceso de clorhídrico a baja temperatura para acceder a la formación de la sal de diazonio, y la sal de diazonio tratarla con agua en medio ácido y obtener la estructura de fenol. La molécula de fenol tienen que saber que están las reacciones del anillo aromático y que esas reacciones, las típicas del anillo aromático, resulta que algunas de ellas son competitivas con el agrupamiento hidroxilo. También consideren que el anillo aromático está tremendamente reactivado, es un grupo, el grupo hidroxilo es un grupo potentemente activante y que eso hace que reaccione con mucha facilidad, por ejemplo, en una reacción de bromación. Si no emplean condiciones muy medidas, la molécula reaccionaría en las posiciones ortopara. Lo más característico de la molécula de fenol es su acidez, también por cierto su oxidabilidad, pero para evitar tener reacciones desagradables con el grupo hidroxilo, con procesos de oxidación, lo primero que vamos a hacer va a ser aprender a proteger el agrupamiento hidroxilo. Y eso se hace mediante las reacciones de metilación. Ya saben que la metilación se consigue en un medio alcalino. Piensen que podemos utilizar como medio alcalino la sosa para que desprotone y me forme una carga negativa que, por cierto, se encuentra estabilizada por resonancia. El protón que hemos arrancado forma agua, tenemos la sal del fenol, y si a la sal del fenol ahora la tratan con ioduro o bromuro o cloruro, lo mejor es ioduro de metilo, mediante un proceso de desplazamiento nucleofílico donde a medida que van atacando va saliendo el ioduro, se produciría el fenómeno de la metilación. Otra manera también de proteger a la función hidroxilo de los fenoles es tratar con las moléculas de haluro de ácido. Aquí se desarrollaría el proceso de adición-eliminación típico en los haluros de ácido y el producto de la reacción sería la transformación de la molécula, en una molécula de éster. Supongo que verán que esto es el acetato de fenilo. Lo más preguntable que tiene el tema de fenoles es el concepto de su acidez. Las moléculas de fenol, para ser compuestos orgánicos, son tremendamente ácidos, son muy ácidos, tienen un pK aproximadamente de 10 y vamos a analizar el porqué, cuál es la causa. Fíjense, la acidez siempre, como en otros tutoriales hemos analizado, depende de la estabilidad de la base conjugada. Si ustedes desprotonan en un medio alcalino y generan por consiguiente una carga negativa, esa carga negativa se va a estabilizar por resonancia con los electrones del sistema aromático. Vamos a hacerlo con dibujitos que creo que esto lo van a ver mejor de esta manera. Nosotros tenemos una molécula de fenol, a esta molécula de fenol
la vamos a tratar en un medio alcalino, por tanto se me va a desprotonar, va a liberar un protón y me va a quedar la carga negativa, me va a quedar el anión. Pero ese anión se estabiliza por resonancia. El anión pasa a estar ahora en el átomo de carbono, continúa el proceso de resonancia, nos desarrolla esta nueva forma resonante y continúa otra forma resonante. Observen que nos logra explicar la estabilidad por la resonancia de la carga negativa. En la molécula de fenol, la presencia de agrupamientos electroatractores o electrodadores, muy probablemente ustedes los conozcan mejor por activantes o desactivantes, yo prefiero llamarlos electrodadores y electroatractores. Los agrupamientos electrodadores lo que hacen es disminuir la acidez porque desestabilizan la base conjugada, mientras que los agrupamientos electroatractores, yo demostraré ahora cómo los agrupamientos electroatractores, el más típico es el agrupamiento nitro y es el que voy a utilizar para explicar todo el problema de la acidez. Ese tipo de agrupamientos aumentan la estabilidad del anión y por tanto, al aumentar la estabilidad, aumentan la acidez. Vamos a fijarnos, vamos a elegir una forma resonante que vamos a pintar en 3D y a esta forma resonante, que la vamos a dibujar, quiero que vean que es el anillo hexagonal, aquí estaba el átomo de oxígeno donde generamos la carga negativa, esa carga negativa entró en resonancia y por tanto han cambiado la ubicación de los dobles enlaces y también ha cambiado la ubicación de la carga negativa, que es un orbital, que quiero que vean, que tengan claro que es un orbital lleno. No vayan a equivocar el anión resonante del fenóxido con los intermedios de Wheeland del benceno. Eso es un error absolutamente imperdonable. Si ustedes en la posición para encuentran la presencia de un agrupamiento metoxi, en el agrupamiento metoxi hay dos efectos, el inductivo y el efecto mesómero. Me voy a fijar solamente en el efecto de los orbitales. Resulta que el anión se ve obligado a solapar un orbital lleno. Un orbital lleno y otro orbital lleno se repelen. Por tanto, entiendo que eso es una forma resonante desestabilizada. Si en vez de tener un grupo metoxi tuviéramos un agrupamiento electroatractor, un agrupamiento nitro, el fenómeno sería exactamente al revés. Observen ustedes, tenemos un agrupamiento nitro, en él convive un efecto inductivo negativo, que es estabilizante, y un efecto K negativo o R negativo, que también es estabilizante. Eso provoca que una molécula de fenol, que si nada tiene un pKa10, cuando presenta un grupo nitro, pase a presentar un pKa aproximadamente de 7,3. Para analizar con más detenimiento algo tan tremendamente de examen como es la acidez de fenoles, vamos a hacer un tutorial aparte dedicado monográficamente a la acidez.